El humilde fish and chips. No está del todo claro cómo o incluso cuándo esta pequeña comida pintoresca pero llena se convirtió en el plato oficial de la gente de las Islas Británicas. Pero lo que se sabe es que durante la primera mitad del siglo XX se había convertido en algo tan típicamente británico como el cricket y la familia real. Uno de los tipos de pescado más comunes para incluir en la comida era el bacalao encontrado en el Mar del Norte, y los arrastreros de pesca británicos peinaban la región entre Escocia e Islandia en busca de este recurso aparentemente ilimitado del mar. Sin embargo, a mediados del siglo XX sería la búsqueda de este inofensivo pez lo que llevaría a una serie de crisis diplomáticas y en ocasiones confrontaciones en las tormentosas y estratégicamente importantes aguas del norte que, si no se gestionaban correctamente, amenazaban con escalar fuera de control y posiblemente incluso arrastrar a las superpotencias. Es una historia de David y Goliat, donde una pequeña flota de patrulleras de la Guardia Costera islandesa se enfrentó a la poderosa Royal Navy, que encontró sus manos atadas por regulaciones y cambios de actitudes y leyes que demostraron que a veces la pluma realmente es más poderosa que la espada. Fue una serie de guerras falsas donde el orgullo, el principio y el Estado de Derecho, y sí, el pescado, resultaron en piratería, embestidas deliberadas de barcos e incluso disparos entre ellos. Y todo esto estaba ocurriendo en un lugar estratégicamente vital del mundo, atrapado en el juego de la guerra nuclear de la Guerra Fría. Hoy vamos a examinar las guerras del bacalao entre Islandia y el Reino Unido y cómo impactaron a las naciones involucradas y más allá. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Como nación insular, el Reino Unido siempre ha visto naturalmente a los océanos como un recurso importante para alimentar a su población, especialmente cuando dicha población comenzó a crecer considerablemente en los siglos XVIII y XIX. Las flotas de pesca surgieron en toda la costa del Reino Unido, y numerosas ciudades y pueblos comenzaron a construirse alrededor de esta industria. Ubicada en la costa noreste de Inglaterra, en Yorkshire, se encuentra la ciudad de Kingston upon Hull, pero conocida simplemente como Hull, y fue desde aquí, la ciudad de Lincolnshire de Grimsby, que la mayor parte de la flota de arrastreros de pesca en alta mar de Gran Bretaña cobró prominencia a finales del siglo XIX. Originalmente las flotas cazaban ballenas, pero con la decadencia de esa industria se enfocaron en la pesca de arrastre en el norte de las Islas Británicas e Islandia. La llegada de los barcos a vapor significó que el viento ya no era un factor en cuándo podían salir al mar, y siempre que hubiera carbón para el horno, los barcos podían estar pescando. Fue una época de auge para la flota británica en alta mar, especialmente gracias al creciente comercio de bacalao, pero era un trabajo duro, y solo los hombres más fuertes llegarían a la codiciada posición de capitán de un arrastrero de pesca en alta mar. Pocos hombres eran tan respetados en sus comunidades como los capitanes, conocidos como los patrones, pero si te encontrabas con uno en la calle, puede que no fuera lo que esperabas que pareciera. Reflejando su estatus, los capitanes de los arrastreros en tierra a menudo vestían más como gerentes de banco con trajes finos, zapatos elegantes y estaban bien arreglados. Sin embargo, no te equivoques, convertirse en capitán no significaba que estabas en una situación fácil. Ganar esa posición era una cosa, pero mantenerla era otra muy distinta, y la competencia era feroz, con los capitanes a menudo empujando a sus hombres y sus barcos hasta el límite para traer la captura. Ni dos guerras mundiales impidieron a las flotas salir y el pescado era uno de los pocos alimentos accesibles en una Gran Bretaña asediada por hambre debido a los submarinos que también bombardeaban barcos de pesca. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los británicos reconocían la vital contribución de las flotas pesqueras para su supervivencia. Islandia, mientras tanto, fue objeto de la corona danesa durante todo el siglo XIX, pero su importancia a menudo se pasaba por alto, ya que estaba escasamente poblada y su clima era extremadamente inhóspito y propenso a erupciones volcánicas. A medida que más y más personas emigraban de Islandia tanto a Canadá como a los Estados Unidos, su población fluctuaba durante el periodo alrededor de la marca de 70.000, que para dar perspectiva era aproximadamente el equivalente a Grimsby solo, a pesar de que el país era casi la mitad del tamaño de Gran Bretaña. La gente de esta tierra pronto desarrolló un sentido de identidad y una forma de nacionalismo,
desarrollado mientras buscaban una mayor autonomía de Dinamarca, hasta que el 1 de diciembre de 1918 el país logró un completo autogobierno antes de convertirse en una república en 1944. Como nación independiente, Islandia tuvo que establecer su propia economía, pero con un terreno difícil para la agricultura o la industria, y con una población literalmente menor que la de la mayoría de las pequeñas ciudades europeas, el joven país se encontró dependiendo en gran medida de los ricos océanos que lo rodeaban, con la pesca representando eventualmente alrededor del 89% de la economía. Pero incluso entonces, fueron los barcos extranjeros del Reino Unido, Bélgica, Noruega y Alemania Occidental los que más se beneficiaron de la región, a pesar de estar prohibidos de pescar a menos de 3 millas de la costa islandesa. Sin embargo, una cosa a su favor era la popularidad del bacalao en el Reino Unido devastado por la guerra, que necesitaba una dieta abundante, sabrosa pero barata. Durante 1950 a 1970, el Reino Unido consumió cerca de 430.000 toneladas de bacalao por año. Cuando sus flotas pesqueras no podían suplir esta demanda, compraban a la flota islandesa, convirtiéndose en el principal exportador de pescado de Islandia. Mientras esto sucedía, Islandia tuvo un gran impacto en el escenario mundial, en los crecientes problemas de la Guerra Fría entre el oeste democrático y el este comunista, al unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esto no solo permitió que los barcos y aviones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte operaran desde Islandia, sino que también brindó a su pequeña población una enorme protección militar similar a la de cualquier otro país en Europa Occidental. La participación de Islandia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte implicó el establecimiento de una base aérea de la Marina de Estados Unidos, en Keflavik, donde Estados Unidos asumió la defensa y seguridad de Islandia. La base en Keflavik llegaría a ser una de las más importantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Los buques de guerra y submarinos de la flota del norte soviética estaban en desventaja por la ubicación de sus bases, lo que significaba que si alguna vez estallaba la guerra en Europa, tendrían que navegar por el área entre el Reino Unido, Islandia y Groenlandia para amenazar a los convoyes que cruzaban el Atlántico Norte con refuerzos de los Estados Unidos y Canadá. Esto se conoció como la brecha de Greek, y Keflavik ayudó a tapar la mitad de ella con su fuerza de patrullas marítimas y aviones de vigilancia electrónica. Con el despliegue soviético de submarinos con misiles balísticos nucleares, la importancia de la base creció. Sin embargo, los problemas de los derechos de pesca se estaban convirtiendo en un tema cada vez más espinoso, no solo para el pueblo islandés, sino en toda Europa en general. El Reino Unido se encontró en una disputa legal con Noruega a finales de los años 40 sobre los derechos de pesca en la costa noruega, con la Corte Internacional de Justicia fallando a favor de Noruega. Motivados por ello, los islandeses, quienes creían que la sobrepesca robaba su recurso principal en aguas que consideraban suyas, empezaron a limitar los arrastreros extranjeros, especialmente británicos, cerca de su costa. Esto solo fue impulsado por el creciente temor de que si los británicos y un puñado de otras naciones europeas continuaban produciendo cosechas tan grandes como lo habían estado haciendo, entonces las existencias de bacalao en particular se agotarían, lo que sería devastador para la economía de Islandia. Entonces, incluso con el límite de 3 millas en su lugar, un acuerdo entre Dinamarca y el Reino Unido, mientras Islandia todavía era tierra danesa, permitía a los arrastreros británicos buscar refugio de las tormentas dentro de este límite, siempre que guardaran su equipo de pesca. Esto implicaba que en malas condiciones climáticas, los arrastreros evitaban volver a casa y los costos por combustible y falta de captura. No solo los islandeses ya no veían el acuerdo como legítimo, ya que fue hecho por lo que ahora era otro país, sino que además planeaban extender el límite de pesca en una milla de 3 a 4. Este nuevo límite entró en vigor el 15 de mayo de 1952. Esto no impactó masivamente a la flota de arrastreros británicos en términos de captura, pero la nueva posición islandesa les prohibió refugiarse durante las tormentas. Las banderas a bordo de cientos de arrastreros británicos se bajaron a media asta y el día se conoció en los círculos de pesca como Jueves Negro.
La ira pública obligó al gobierno británico a entrar en una serie de negociaciones para llegar a un acuerdo con Islandia y resolver esta disputa. Cuando las conversaciones parecían estancadas, los británicos prohibieron la importación de pescado islandés al Reino Unido, esperando perjudicar la economía de Islandia y forzarlos a acatar los términos anteriores. El pueblo islandés estaba furioso por esto, ya que si no se resolvía, amenazaba con paralizar la economía islandesa. Es aquí donde la visión mundial más amplia entró en juego e inclinó la balanza en contra del favor del Reino Unido. Mientras gran parte del mundo prestaba poca atención a lo que parecía no ser más que una simple disputa legal, la Unión Soviética vio una oportunidad para ganarse el favor del gobierno islandés, lo cual, a largo plazo, podría socavar la influencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, incluso podría llevar al cierre de la base aérea de Keflavik. A pesar de no tener ninguna necesidad real de los peces, dado sus propios vastos stocks, los soviéticos, sin embargo, comenzaron a comprar los peces islandeses prohibidos por Gran Bretaña. Los Estados Unidos comenzaron a comprar stocks de peces para contrarrestar el esfuerzo soviético e influir en Islandia. Por lo tanto, en lugar de ser castigados, la prohibición de Gran Bretaña sobre los peces islandeses en realidad vio a dos grandes potencias económicas invirtiendo dinero en el país, lo que anuló cualquier impacto a largo plazo significativo que hubiera ocurrido y debilitó severamente la posición negociadora de Gran Bretaña. Para 1956, la Organización para la Cooperación Económica Europea, precursora espiritual de la actual Unión Europea, de la cual tanto Islandia como el Reino Unido eran miembros, acordó apoyar la posición de Islandia. Gran Bretaña renunció a regañadientes a sus ambiciones de revertir la decisión de Islandia, pero esto no impidió que algunos capitanes de arrastreros británicos continuaran ingresando al nuevo límite de 4 millas. Las primeras multas impuestas a los arrastreros encontrados dentro de los límites no siempre se compensaban con las posibles recompensas de una captura exitosa, y así comenzó un juego de gato y ratón entre los pescadores de arrastre británicos y la Guardia Costera de Islandia. Esto enfureció aún más al gobierno islandés, que comenzó a aumentar las multas tanto como una forma de desalentar las incursiones, como de financiar la aplicación del nuevo límite de 4 millas. Aunque todo el asunto no se considera una de las guerras del bacalao, proporcionaría un anticipo de los eventos, a veces extraordinarios, que estaban a punto de ocurrir. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría y el surgimiento de las Naciones Unidas como un organismo legal internacional, el mundo de la posguerra experimentó cambios dramáticos en comparación con las décadas anteriores y en cuanto a cómo se manejaban y resolvían las disputas. En ningún lugar fue esto más obvio que en el creciente uso y explotación de los mares. Las leyes que rigen los derechos territoriales sobre los mares no eran particularmente claras, aunque en general se ajustaban a una decisión del jurista y filósofo holandés Hugo Grotius, considerado por muchos como el padre del derecho internacional. Dictaminó en 1609 que el mar debería estar abierto para cualquier persona con intenciones pacíficas, y esto ayudó a acuñar la política de la libertad de los mares. Esta política fue generalmente acordada por todas las naciones marítimas, ya que oponerse a ella probablemente resultaría en que otras naciones a su vez impongan sus propias restricciones, y finalmente llevaría a que solo las naciones más fuertes tengan dominio sobre los océanos. Sin embargo, también se acordó que no era en el mejor interés de ninguna nación que se permitiera a los barcos navegar hasta su costa sin ningún permiso, ya que esto podría invitar a ataques sorpresa. Por lo tanto, otro holandés, el teórico legal Cornelius van Windeshoek, quien en 1702 redactó una regla que limita la reclamación de una nación sobre los mares al alcance de un proyectil de cañón disparado desde tierra. Esto se tradujo en un rango de 3 millas náuticas, y esto fue generalmente aceptado en todo el mundo hasta mediados del siglo XX, donde el libro de reglas anterior parecía haberse desechado, y ahora había naciones buscando activamente reclamar los mares a decenas o incluso cientos de millas de su costa. Reconociendo los riesgos para la paz que presentaban tales reclamaciones territoriales, en 1958 las Naciones Unidas presidieron la primera conferencia sobre el derecho del mar, que tenía como objetivo establecer límites para esta expansión, y entre los miembros participantes estaba Islandia.
Tras su victoria en 1956, Islandia, con un reciente gobierno izquierdista, presentó nuevas demandas contra los pescadores británicos y europeos que operaban cerca de sus costas. Querían establecer una zona de exclusión económica o zona de exclusión económica que ahora impediría que los barcos de pesca extranjeros operaran dentro de un límite de 19.3 kilómetros de su costa, un aumento del 200%. Forzados a aceptar el anterior límite, el gobierno británico y sus flotas pesqueras estaban furiosos y rechazaron acatar estas demandas. La Organización de las Naciones Unidas no pudo llegar a una conclusión firme sobre numerosos temas que se esperaba que la convención abordara, incluyendo la extensión de Islandia. Y así, a la medianoche del 1 de septiembre de 1958, el gobierno islandés hizo la ley del límite de 19.3 kilómetros, independientemente de la opinión de la comunidad internacional. La condena de este movimiento por parte de Islandia fue generalizada, y además de las protestas esperadas de países como el Reino Unido, muchos países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte también expresaron su desaprobación a la reclamación de Islandia. Pero el gobierno en Reykjavik, la capital de Islandia, se mantuvo firme y advirtió que cualquier barco de pesca no islandés encontrado dentro de las 19.3 kilómetros de su costa sería confiscado y sus capitanes multados o encarcelados. Pero Londres tampoco estaba dispuesto a ceder, citando la reclamación islandesa como una violación del derecho internacional y que los arrastreros británicos tenían reclamaciones históricas a la región. Por lo tanto, mientras ambas partes intentaban encontrar una solución diplomática, Londres se negó a detener a sus arrastreros de pescar hasta el anterior límite de 4 millas. La Guardia Costera islandesa estaba equipada con 6 pequeñas lanchas artilladas y un solo hidroavión Patrol Bomber Consolidated Aircraft Catalina para hacer cumplir la nueva zona de exclusión económica, y se enfrentarían a muchas veces su propio número en términos de arrastreros británicos. Pero se creía que si demostraban fuerza inicialmente, disuadirían a otros barcos de pescar dentro de sus nuevos límites. Sin embargo, la Guardia Costera islandesa no había apreciado la determinación de los capitanes de los arrastreros británicos, muchos de los cuales eran veteranos de guerra, habiendo enfrentado a los submarinos alemanes. También estaba el asunto de tener que mantener su posición dentro de sus flotas de arrastreros, algo que requería una buena reputación para traer el pescado a casa. Por lo tanto, muchos de los capitanes británicos vieron la actual crisis diplomática como una forma de hacerse un nombre y asegurar sus carreras llevando sus barcos a los nuevos límites en busca del bacalao. Por lo tanto, la Guardia Costera islandesa entró en acción contra ellos, pero cuando se comunicaron por radio con los arrastreros británicos, exigiendo que se identificaran y luego los siguieran al puerto, recibieron una respuesta bastante estridente por la radio. Las tripulaciones de los arrastreros británicos respondían emitiendo grabaciones de Britania gobernada y Tierra de Esperanza y Gloria a través de las ondas y continuaban con su pesca. En respuesta, la Guardia Costera islandesa comenzó a abordar los arrastreros para apresarlos y llevarlos al puerto. Desde la perspectiva británica, esto era equivalente a piratería, y la única respuesta fue desplegar la Marina Real para proteger a los pescadores británicos en 3 áreas clave de pesca: los fiordos occidentales, al norte de Horn y al sureste de Islandia. No pasaría mucho tiempo antes del inevitable primer encuentro entre la Guardia Costera islandesa y la Marina Real. Solo 3 días después de que el gobierno islandés declarara que la nueva zona estaba en vigor, el buque de la Guardia Costera islandesa, Aegir, intentó apresar a un arrastrero británico que operaba en los fiordos occidentales dentro del límite de 19.3 kilómetros cuando fue bloqueado por la fragata antisubmarina His Majesty's Ship, Russell. Los 2 barcos chocaron, pero no lo suficiente como para poner en peligro a ninguno. Esta fue la primera colisión entre ambos lados, pero no sería la última. El 10 de septiembre, el barco de la Guardia Costera de Islandia Thor estaba en el proceso de abordar el arrastrero Northern Foam cuando la fragata His Majesty's Ship Eastbourne intervino. El capitán de Thor se negó a seguir las instrucciones de Eastbourne para retirar a sus hombres, por lo que un grupo de abordaje británico subió a bordo para tomar en custodia al grupo de abordaje islandés. Los guardacostas islandeses fueron invitados por la tripulación de Eastbourne, interactuando amigablemente mientras los buques británicos navegaban a Keflavik para entregarlos a los americanos.
La respuesta británica de enviar buques de guerra produjo una multitud enfurecida fuera de la embajada británica en Reykjavik, protestando por la mano dura de Londres. El embajador británico Sir Andrew Gilchrist decidió responder a las protestas tocando música a todo volumen desde su gramófono, incluyendo grabaciones de música de gaita de su tierra natal de Escocia. Por muy cómico que pudiera parecer a muchos forasteros, la creciente disputa de lo que pronto se describía en la prensa británica como la Guerra del Bacalao estaba sacudiendo los nervios de la alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ya que dos miembros clave, uno por sus activos militares y políticos y otro por su ubicación estratégica, estaban en conflicto entre sí. Esta situación parecía empeorar a medida que pasaban los días, hasta que el 6 de octubre el barco islandés María Julia intentó abordar el arrastrero Kingston Emerald. Nuevamente, el arrastrero británico se negó a aceptar que estaba pescando ilegalmente, y en respuesta, el María Julia abrió fuego, enviando 3 proyectiles en dirección al barco británico, cuyo capitán se dirigió inmediatamente hacia el mar. Esto se vio como una escalada preocupante, por lo que cada encuentro entre los dos lados se volvía cada vez más tenso, ya que un error podría llevar a que ambos lados se dispararan entre sí. En este contexto, el 12 de noviembre el barco islandés Thor se encontró con el arrastrero Hackness y le ordenó detenerse para que pudiera ser abordado. El capitán del Hackness se negó, lo que provocó que el Thor disparara 2 rondas en blanco y un disparo de advertencia real desde su proa. Finalmente, Hackness se detuvo, pero luego apareció el His Majesty's Ship Russell en la escena y advirtió al barco islandés que no interviniera con el Hackness, ya que no estaba dentro del límite de 4 millas oficialmente reconocido por el gobierno británico. El capitán del Thor ignoró al Russell y ordenó a sus hombres que se acercaran al arrastrero con su arma en posición. Esto obligó al capitán del His Majesty's Ship Russell a preparar sus propias armas para la acción, amenazando con hundir el barco islandés si disparaba al Hackness. Durante el conflicto, más barcos británicos se dirigieron al área. Al ver que no podía igualar al Russell, y menos aún a los barcos próximos, el capitán de la Guardia Costera islandesa dejó que el Hackness saliera de la zona sin interrupciones. Estaba claro para todos que si quisieran, la Marina Real podría simplemente volar a toda la Guardia Costera islandesa fuera del agua en menos de un día. Políticamente, por supuesto, eso era indiscutible. A pesar de tener el poder de fuego para resguardar sus barcos pesqueros, los británicos demostraban gran contención al manejar incidentes. Esto dejó a los guardias islandeses cuestionándose: ¿cuáles eran las instrucciones exactas de la Marina Real para manejar esta crisis? ¿Cuánto podían presionar a los marineros británicos antes de que dispararan? ¿Y cómo sería visto cada lado después del hecho? Por lo tanto, la Guardia Costera de Islandia adoptó una nueva política de mantener registros meticulosamente detallados de los arrastreros que operaban, en su opinión, ilegalmente en sus aguas, acumulando pruebas de un caso criminal internacional. Mientras tanto, los responsables de la política en Londres estaban extremadamente nerviosos por el costo de las operaciones de la Royal Navy en términos de dinero, combustible, mano de obra y recursos, todos los cuales estaban en suministro cada vez más escaso para una Gran Bretaña empobrecida después de la guerra. Dentro de 5 meses desde el inicio del despliegue de la Royal Navy, Lord Carrington, el primer Lord del Almirantazgo, informó que la flota había utilizado combustible por valor de $500,000, lo que equivale aproximadamente a 9.7 millones de libras en 2021. Todo esto para desplegar unos 37 buques de guerra y 7.000 marineros para ahuyentar a solo 6 cañoneras islandesas y sus tripulaciones combinadas de 100 hombres. Este costo se sumó a la parte de Gran Bretaña, dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en contener a la Unión Soviética, naciones con las que las relaciones parecían estar en una espiral descendente interminable al comienzo de la década de 1960. Con los británicos negándose a ceder, los islandeses sintieron que no les quedaba más opción que jugar la única carta que les quedaba en la mano. Amenazaron con cerrar la base de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Keflavik y expulsar al personal estadounidense estacionado allí. Esto habría sido desastroso para la posición de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en el control de los accesos a las bases de submarinos del norte de la flota soviética. Así, la Organización del Tratado del Atlántico Norte empezó a mediar en el conflicto, pero era evidente que la intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
había fortalecido notablemente la posición de Islandia. Ante todo, la organización del Tratado del Atlántico Norte necesitaba mantener Keflavik abierto e Islandia de su lado. El Reino Unido no estaba a punto de abandonar la organización del Tratado del Atlántico Norte por los derechos a las zonas de pesca, por lo que todo lo que los islandeses tenían que hacer era mantener la calma durante las mediaciones. Finalmente, en febrero de 1961 se llegó a un acuerdo que vio el reconocimiento formal de un límite de 19.3 kilómetros náuticas o 22 kilómetros para los barcos de pesca no islandeses. Sin embargo, los islandeses hicieron una concesión, y esa fue permitir que los arrastreros de pesca británicos operaran en zonas seleccionadas, en ciertas temporadas, hasta el límite exterior de 9.6 kilómetros náuticas o 11 kilómetros dentro de la zona de exclusión económica de Islandia durante hasta 3 años. Además, ambas partes acordaron que cualquier desacuerdo futuro sobre los derechos de pesca se resolvería en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Los intentos de presentar el acuerdo en Gran Bretaña como beneficioso para ambas partes no tuvieron éxito y fue percibido como una derrota por las tripulaciones de los arrastreros británicos, que en gran parte lo fue. La Guerra del Bacalao había terminado, pero aunque la flota de arrastreros británicos había sufrido un golpe, al menos habían sobrevivido y seguían pescando en las ricas zonas al sur de Islandia hasta el límite de las 19.3 kilómetros sin interferencias. Las cosas parecían calmarse a medida que avanzaban los años 60 y las mayores preocupaciones para Gran Bretaña eran la Guerra Fría, la recuperación económica de la Segunda Guerra Mundial y los crecientes problemas en Irlanda del Norte. Los pescadores británicos, aún amargados por la pérdida de la Guerra del Bacalao y su impacto en su industria, ahora en su mayoría están satisfechos con mantenerse fuera del límite de 19.3 kilómetros. Sin embargo, sin el conocimiento de muchos en Europa, la situación submarina estaba cambiando dramáticamente. Los mares entre Islandia y Noruega estaban ricos en arenque, y al igual que la industria del bacalao en el Reino Unido, era muy rentable para la industria pesquera escandinava. La efectividad de los barcos de pesca escandinavos se había incrementado enormemente gracias a nuevas tecnologías que no solo les permitían rastrear enormes bancos de arenques bajo el agua usando sonar, permitiéndoles cazar su captura, sino también procesarlos en el mar usando barcos factoría, lo que mejoraba la calidad de la captura e incrementaba el tiempo de llegada al mercado. Por tanto, a mediados de los años 60 se experimentó un auge, con una impresionante captura de 2 millones de toneladas de arenque en 1966. Pero esto nunca podría durar. Tan dramático como el auge en la captura fue el colapso. Con la población de arenques siendo diezmada de tal manera, había menos peces lo suficientemente maduros para repoblar la especie y los números se desplomaron. Solo 5 años después de la captura récord, el número de arenques que se traían ahora apenas superaba las 20.000 toneladas. Junto con el cambio climático que estaba ocurriendo en la región y que afectaba la repoblación, se esperaba que el arenque se extinguiera para finales de la década, y esto obligó a reducciones estrictas en la cantidad de arenques que se podían capturar cada año para permitir que los números de peces se recuperaran, algo que tomaría 20 años. Durante ese tiempo, por supuesto, la flota pesquera escandinava construida alrededor del arenque se hizo prácticamente extinta, sufriendo enormes pérdidas de empleos y enormes pérdidas de ingresos. Esto fue bastante malo para Noruega, pero casi apocalíptico para Islandia, donde casi el 80% de la población dependía de la industria pesquera, debilitada por la escasez de arenque. Si las existencias de bacalao colapsan, podría derrumbarse la economía. Los científicos británicos e islandeses comenzaron a monitorear los niveles de bacalao, y para su horror, algo similar estaba sucediendo con el bacalao como con el arenque escandinavo, con los números de bacalao entre 1970 y 1972 disminuyendo casi en un tercio. Se tenía que hacer algo para evitar que la industria del bacalao islandés colapsara, por lo que Islandia decidió extender su zona de exclusión económica de 19.3 kilómetros a 80.5 kilómetros. Como se esperaba, esto provocó una reacción hostil en gran parte de Europa
incluyendo naciones del adversario militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el Pacto de Varsovia. Argumentaron que si se permitía a Islandia mantener una zona de exclusión económica de este tamaño, entonces sentaría un precedente para que otras naciones europeas hicieran lo mismo, asfixiando así a otras flotas pesqueras. Según su acuerdo con Gran Bretaña en 1961, Islandia acordó presentar su caso ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya para resolver la disputa. Pero incluso antes de asistir, los gobiernos islandeses declararon que, independientemente del fallo de La Haya, impondrían una zona de exclusión económica de 80.5 kilómetros para proteger las reservas de bacalao y la economía islandesa. Islandia argumentó que el límite de 80.5 kilómetros era necesario para controlar la pesca en el área frente a la costa norte y este de Islandia, donde se ubicaban las principales viveros de bacalao. Esto ayudaría a hacer las reservas de bacalao más sostenibles a largo plazo. Mientras tanto, el gobierno del Reino Unido, bajo el mandato del conservador Edward Heath, ofreció hacer concesiones que permitirían a los arrastreros británicos seguir pescando, pero Islandia se negó a ceder. Esto llevó a muchos en Gran Bretaña a acusar a Islandia de actuar ilegalmente e incluso a que el actual gobierno islandés, bajo el Partido Progresista de Ólafur Jóhannesson, esté involucrado en una conspiración marxista para debilitar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La Corte Internacional de Justicia falló a favor de Gran Bretaña, pero por supuesto esto importó poco a Islandia, que votó la nueva zona de exclusión económica de 80.5 kilómetros en su ley, declarándola en efecto a partir del 1 de septiembre de 1972, y así comenzó la Segunda Guerra del Bacalao. Con Gran Bretaña negándose a reconocer los nuevos límites, los arrastreros británicos continuaron operando entre 12 y 80.5 kilómetros de la costa. Las tripulaciones de los arrastreros británicos, recordando la meticulosa lista de barcos de la Guardia Costera islandesa en la Guerra del Bacalao anterior, pintaron sobre sus nombres y números en sus barcos, e incluso izaron la bandera de Jolly Roger. Muchos de los hombres de la Guardia Costera islandesa se confundieron, pues estaban tan familiarizados con los barcos británicos, muchos construidos antes de la Segunda Guerra Mundial, que los reconocían solo por su diseño. Los pescadores de arrastre británicos, temiendo ser abordados, empezaron a cubrir sus redes sobre el costado de sus cascos y aparejos para prevenir el acceso de guardacostas a su cubierta. Algunas tripulaciones incluso fabricaron lanzas para perforar el revestimiento de botes de goma que intentaran acercarse. Esta vez, los pescadores de arrastre británicos estaban listos para una pelea, pero desconocían que Islandia estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Gran Bretaña no fue de ninguna manera la única afectada por el nuevo límite, y cuando llegó el 1 de septiembre el gobierno de Alemania Occidental desplegó 3 remolcadores oceánicos para proteger sus arrastreros que operaban en la región. Los remolcadores tenían cascos reforzados que no solo los hacían adecuados para operar en el duro entorno de las aguas alrededor de Islandia, sino que también les permitían sobrevivir mejor a las colisiones o incluso a los embistes deliberados mientras bloqueaban cualquier intento de abordaje por parte de la Guardia Costera de Islandia. También se les veía como más políticamente aceptables que enviar buques de guerra. Las empresas pesqueras británicas que poseían los barcos también exigían protección, pero Londres aún esperaba una solución diplomática. Luego, el 5 de septiembre de 1972, el barco pesquero Peter Scott fue avistado por el buque de la Guardia Costera de Islandia Aegir, un buque más nuevo que el anterior del mismo nombre. Esperando que la Guardia Costera de Islandia intentara abordarlos, la tripulación del Peter Scott se sorprendió al ver a Aegir navegar detrás de ellos, perpendicular a su curso, arrastrando un cable en el agua. De repente, la tensión en los cables que arrastraban la red detrás de ellos cedió, y se dieron cuenta de que acababan de perder toda su captura. La Guardia Costera de Islandia acababa de utilizar por primera vez su arma definitiva para hacer cumplir su nueva zona de exclusión económica, el cortador de redes. Con la pérdida de su captura y las costosas redes, sumado al tiempo que tomaría reparar y volver a desplegar las redes, lo que solo añadía al tiempo que estaban en el mar, la tripulación del Peter Scott estaba furiosa.
Gritaron insultos por la radio y luego se acercaron al buque de la Guardia Costera para lanzarle cualquier cosa que tuvieran, incluso un hacha de fuego. Mientras que el gobierno islandés veía el uso del cortador de redes como una forma ideal de hacer cumplir su zona de exclusión económica, sin los peligros de un grupo de abordaje intentando apoderarse del arrastrero o disparándole con sus armas, la condena de su uso fue generalizada, y no solo por motivos económicos. La tensión en los cables que arrastraban las redes de pesca detrás de un arrastrero era tal que temían que el cable cortado se rebotara hacia el arrastrero y lesionara gravemente a cualquier pescador en cubierta. Este temor se hizo realidad el 25 de noviembre, 1972, cuando la Guardia Costera islandesa cortó las redes del arrastrero alemán occidental Erlingen. Un miembro de la tripulación a bordo fue golpeado por el cable, lo que le causó una fractura de cráneo. La Guardia Costera islandesa replicó, afirmando que tales incidentes eran raros y que cortar las redes tan abajo significaría que el agua de mar amortiguaría significativamente la energía cuando el cable se rompiera. Si eso no fuera suficiente, también agregaron que, según la ley islandesa, de todos modos no deberían haber estado pescando allí. En los meses siguientes, la Guardia Costera islandesa cortaría 82 redes de barcos de pesca extranjeros, 18 en un solo día en enero de 1973. Los pescadores de arrastre británicos estaban tan enfadados con la respuesta indiferente del gobierno británico como con la Guardia Costera islandesa por cortar sus redes. Después de amenazar con dejar de ir al mar, lo que habría sido políticamente así como económicamente costoso para el gobierno de Heath, se reunió una fuerza de protección para los arrastreros. Los pescadores de arrastre querían fragatas. Consiguieron remolcadores en cambio. Los Lloydsmen y los Statesmen eran dos grandes remolcadores encargados de interferir siempre que aparecía la Guardia Costera de Islandia intentando cortar las redes de cualquier arrastrero británico. Los remolcadores operaban en patrullas de 2 meses, cambiando de tripulación en Greenock, en Escocia, antes de volver a salir con los arrastreros. Aunque los remolcadores Lloydsmen eran los más grandes de Gran Bretaña, los pescadores de arrastre británicos cuestionaban su efectividad. Además de no estar armados, eran más lentos que los barcos de la Guardia Costera de Islandia, lo que implicaba la posibilidad de que pudieran maniobrar mejor que los remolcadores. Sin embargo, eran mejor que no tener protección alguna. Cuando los remolcadores comenzaron sus tareas de protección, los pescadores británicos tuvieron algo de respiro cuando el 25 de enero de 1973, el volcán en la isla islandesa de Heimaey entró en erupción, provocando una evacuación masiva, ocupando casi toda la flota de la Guardia Costera de Islandia. Sin embargo, para mayo de 1973 volvieron a actuar contra los arrastreros, lo que provocó una intensa ronda de negociaciones entre Londres y Reykjavik. Sin embargo, mientras comenzaban las negociaciones, llegaban noticias de que la Guardia Costera de Islandia seguía cortando redes incluso mientras las dos partes hablaban, lo que dificultaba aún más las negociaciones. Con las pláticas infructuosas y su seguridad en riesgo, los pescadores británicos finalmente habían tenido suficiente y se negaron a salir al mar sin la protección adecuada. Heath no tuvo más opción que llamar a la Marina Real. El 23 de mayo de 1973, la Operación Dewey comenzó con 3 fragatas británicas, la Cleopatra, la Lincoln y la Plymouth, entrando en la región en disputa con órdenes de proteger a los pescadores británicos. Pero no siempre era evidente cómo se debían hacer eso. Las fragatas se posicionarían detrás de los arrastreros en un esfuerzo por bloquear a la costa islandesa de desplegar sus cortadores de red. Pero si el capitán islandés se sentía audaz, a veces se abriría paso, con los capitanes británicos no autorizados para embestirlos primero, ya que los buques de guerra británicos con sus cascos más delgados estaban diseñados para cazar submarinos soviéticos y no para embestir cañoneras reforzadas. Los aviones de patrulla marítima de la Real Fuerza Aérea colaboraron en la operación, monitoreando la actividad soviética y siguiendo a los barcos de la Guardia Costera islandesa. Los marineros y aviadores soviéticos que atravesaban el Great Gap debieron encontrar divertido ver a 2 importantes miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte tratándose mutuamente como enemigos en lugar de como aliados.
El gobierno islandés estaba enfurecido por la incursión de buques de guerra y aviones británicos en lo que consideraban su territorio legal. Una vez más, hubo protestas furiosas en la embajada británica en Reykjavik, lo que llevó a que se rompieran ventanas y se vandalizara el edificio, mientras que, según el embajador de los Estados Unidos en Islandia en ese momento, Frederick Irving, el primer ministro Olafur Jóhannesson, comenzó a exigir que, como parte de su acuerdo de defensa, los Estados Unidos deberían enviar jets para bombardear las fragatas británicas. Jóhannesson también citó el artículo 5 de la membresía de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que establece que un ataque a una nación miembro es un ataque a todas, y que al violar lo que consideraban territorio islandés con buques de guerra, Islandia estaba efectivamente bajo invasión británica. El fallo de la Corte Internacional de Justicia evitó disputas legales, pero puso a Estados Unidos y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte en una difícil situación. El juego del gato y el ratón entre la Guardia Costera de Islandia y los arrastreros británicos con su protección seguía en pie. La primera colisión ocurrió el 1 de junio entre el Aegir y el His Majesty's Ship Scylla, y se producirían numerosas otras, variando en gravedad en los meses siguientes. El 20 de junio, el remolcador Lloydsman actuaba como amortiguador para un arrastrero de Grimsby, cuando se acercó el buque de la Guardia Costera Odin. El Odin aceleró a toda potencia e intentó cruzar el camino del Lloydsman y cortar la red del arrastrero. Pero el Lloydsman también aceleró a toda potencia y en cambio cortó el paso al Odin. El Odin intentó invertir sus motores, pero ya había desarrollado tanto impulso hacia adelante que una colisión era inevitable y golpeó el lado de estribor del superremolcador británico. El Lloydsman había sufrido pocos daños en comparación con el Odin, pero la situación estaba a punto de volverse aún más peligrosa, ya que el Odin cargó sus cañones y comenzó a amenazar con disparar al Lloydsman. Fue solo la llegada de una fragata británica lo que obligó al Odin a retroceder. En un esfuerzo por frenar la creciente crisis, el 16 de septiembre de 1973, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Joseph Luns, se vio obligado a viajar a Reykjavik en un esfuerzo por encontrar una solución. Fue recibido con una recepción bastante hostil por parte del pueblo islandés, que se sintió traicionado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte por no obligar a Gran Bretaña a retirar sus buques de guerra de la zona en disputa. Con el incidente alimentando el nacionalismo y el patriotismo, hubo llamados desde todo Islandia para cerrar la base en Keflavik y para retirarse de la alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ya que la membresía solo parecía servir a los intereses extranjeros. Lejos de las aguas disputadas, estaban ocurriendo eventos que tendrían un impacto profundo no solo en el curso de la Segunda Guerra del Bacalao y la industria pesquera del Reino Unido, sino en todo el país. El 1 de enero de 1973, después de 10 años de negociaciones, el Reino Unido se unió a la Comunidad Económica Europea y se integró en el mercado común. Antes de la entrada del Reino Unido, la Comunidad Económica Europea adoptó la política pesquera común, que permitía a los Estados miembros pescar en las aguas de los Estados miembros vecinos. El Reino Unido intentó resistirse a la política, pero los miembros fundadores de la Comunidad Económica Europea la hicieron una estipulación de la membresía, y así el gobierno de Heath aceptó a regañadientes. Inicialmente la política impactó principalmente a las flotas pesqueras costeras británicas, muy afectadas por la intensa competencia. En cuanto a la flota de larga distancia que operaba alrededor de Islandia, ahora era más importante que nunca que conservaran sus derechos para pescar dentro del límite de 80.5 kilómetros, porque ahora había menos opciones para ellos en otros barcos si sus propios barcos eran confiscados o sus dueños tenían que cerrar. Además, en 1973 comenzó la Tercera Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, buscando solucionar definitivamente las disputas sobre el tamaño de las zonas de exclusión económica. En 1947, los países sudamericanos de Chile y Perú reclamaron zonas en la región de 200 millas, siendo rentable para ambas partes. De hecho, durante sus propias discusiones para extender su propia zona de exclusión económica a 80.5 kilómetros, el gobierno islandés consideró seguir el precedente sudamericano y reclamar lo mismo, pero se descartó con el argumento de que la Guardia Costera islandesa no podría vigilarlo razonablemente. Al inicio de la convención,
muchos países estaban presionando para apoyar un límite universal de 160 kilómetros, y esto habría tenido un gran impacto en la Segunda Guerra del Bacalao, ya que significaba que Gran Bretaña estaba luchando para mantener las zonas de pesca que en solo unos pocos años podrían ser legalmente reconocidas como territorio islandés de todos modos. Como resultado, y con Islandia cada vez más cerca de abandonar la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la posición del Reino Unido era casi insostenible y todo lo que sus negociadores podían esperar lograr era limitar el daño. El 8 de noviembre de 1973 se llegó a un acuerdo que limitaría las actividades de pesca británicas a ciertas áreas dentro del límite de 80.5 kilómetros náuticas, designadas por Islandia. Se limitó a los arrastreros británicos a una captura anual de no más de 130.000 toneladas, lo cual Edward Heath describió como aceptable para la prensa británica, a pesar de las solicitudes iniciales británicas de que el límite fuera de 145.000. Además, estaba estrictamente prohibido que los arrastreros de fábrica ingresaran a la zona de exclusión económica islandesa en cualquier momento. El acuerdo estaría en vigor durante 2 años, después de lo cual se reevaluaría, lo que muchos temían que solo estuviera retrasando otra confrontación inevitable si la Convención de la Organización de las Naciones Unidas acordaba el límite de 160 kilómetros. Sin embargo, por ahora, los británicos habían retirado sus buques de guerra y remolcadores y Islandia disfrutaba de otra victoria. Sin embargo, la paz que siguió fue inestable, y la Guardia Costera de Islandia siempre estuvo vigilante para los capitanes de arrastreros británicos rebeldes que continuarían violando el límite de 80.5 kilómetros. Un tal capitán, que se había convertido en una figura notoria para ellos, era Richard Taylor, quien había sido arrestado y multado repetidamente e incluso encarcelado 2 veces por pescar dentro de las aguas disputadas. Según el relato de Taylor, el 19 de julio de 1974, mientras estaba al mando del arrastrero capitán del barco Forester, había dejado instrucciones a uno de sus tripulantes en el puente para mantener su rumbo que evitaría la zona de exclusión económica, y alrededor de las 3 a.m. se retiró a su litera para descansar. A las 5 a.m. Taylor fue despertado abruptamente por marineros que le informaron que habían sido interceptados por el barco Thor de la Guardia Costera islandesa. Al comprobar la posición de la Tierra en el radar, Taylor se dio cuenta de que habían navegado dentro de la zona de exclusión económica y que, dada su reputación, las autoridades islandesas nunca creerían que fue un error. También es probable que se complacieran mucho en meterlo en prisión durante varios años como advertencia para otros. Por lo tanto, decidió intentar escapar y se dirigió hacia las aguas británicas con el Thor en persecución cercana. Tras una persecución de 160 kilómetros, el capitán del barco, Forrester, estaba cerca de los límites de las Islas Feroe, donde estarían seguros cuando Taylor recibió una llamada de radio del capitán del Thor, Höskuldur Sarfedinsson, explicando que había recibido órdenes de Reykjavik para detenerlo a toda costa. El Thor disparó tiros no explosivos hacia el CS Forrester, que cayeron cortos del arrastrero en fuga, pero fue suficiente para hacerle saber a Taylor que iban en serio. Tras cambiar al artillero en Thor, los 2 siguientes proyectiles impactaron al arrastrero británico, uno de ellos en la sala de máquinas, terminando la persecución. El CS Forrester fue abordado inmediatamente, y Taylor fue arrestado. El guardia islandés le dijo que regresaría a la cárcel, casi como un campamento de vacaciones para él. Fue multado con 5,0 kilogramos y pasó 30 días en prisión antes de ser liberado bajo fianza, pagada por los dueños del barco, que tuvieron que pagar 136 kilogramos adicionales por la liberación del arrastrero, lo que equivale aproximadamente a $250,000 de libras de hoy. Probablemente la peor parte para Taylor fue que cuando esperaba despertar esa mañana, su tripulación estaría recogiendo su captura y regresando a Hull en lugar de a una celda islandesa. Era como si la historia estuviera condenada a repetirse. A medida que el acuerdo de 2 años con el Reino Unido llegaba a su fin, el gobierno islandés comenzó a discutir el futuro de la vital industria pesquera del país. Las voces en el gobierno, que habían pedido que la zona de exclusión económica se extendiera a 322 kilómetros en 1972, estaban nuevamente presionando para que se impusiera este límite,
afirmando que Gran Bretaña y Europa no tendrían más opción que aceptarlo como lo habían hecho anteriormente. Por lo tanto, el 15 de julio de 1975 anunciaron al mundo su intención de extender su zona de exclusión económica una vez más. Una vez más, se citó la preservación de las reservas de peces como la razón, pero incluso algunos científicos islandeses argumentaron que el límite de 80.5 kilómetros era más importante en este sentido debido a las guarderías de bacalao dentro de esta región, lo que provocó más teorías de conspiración británicas en Europa sobre la colusión islandesa con la Unión Soviética para debilitar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Otros interpretaron que Islandia intentaba protegerse de la recesión global, causada por la crisis del petróleo de 1973 que afectó las economías occidentales, al monopolizar el mercado de bacalao del Mar del Norte. Un límite de 322 kilómetros sería fatal para la flota pesquera de alta mar de Gran Bretaña. El nuevo gobierno laborista de Harold Wilson y varias naciones europeas protestaron con vehemencia. Sin embargo, como antes, cayeron en oídos sordos islandeses, y después de que el acuerdo anterior terminó el 13 de noviembre de 1975, los arrastreros británicos se encontraron una vez más bajo el ataque de los cañoneros islandeses y sus cortadores de redes. Solo 3 días después del final del acuerdo, el arrastrero Primella tuvo sus redes cortadas por la Guardia Costera islandesa, declarando así el inicio de la Tercera Guerra del Bacalao. Con tanto en juego, los ánimos estaban ahora definitivamente encendidos entre los pescadores, la Guardia Costera islandesa y las tripulaciones de la Marina Real. Parecía que esta vez las cosas habían ido más allá del impacto económico de quien saliera victorioso, y ahora cada lado tenía algo que demostrar. Menos de 24 horas después de que se cortaran las redes de la Primella, los torques colapsaron, marcando un serio deterioro de la situación, que el gobierno islandés afirmó que solo se empeoró con el regreso de los remolcadores británicos y los buques de guerra a la zona recién disputada. El 6 de diciembre de 1975, el remolcador Euroman estaba interfiriendo contra el barco patrulla Thor, pero no pudo evitar el corte de los cables del arrastrero, después de lo cual el remolcador colisionó con el buque islandés. Esto fue reclamado como un acto deliberado por los islandeses, y en cuestión de días, Thor volvería a ser dañado en un incidente similar, esta vez con el buque de guerra británico His Majesty's Ship, Falmouth, pero fue el incidente que ocurrió al día siguiente, el 11 de diciembre de 1975, el que provocaría la mayor controversia de toda la disputa. Mientras los diplomáticos de alto rango de ambas naciones estaban en una cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Bruselas, 3 buques británicos, el remolcador Lloydsman, el buque de suministro de plataformas petrolíferas, Star Aquarius, y su buque hermano, Star Polaris, estaban buscando refugio de un vendaval de fuerza 9 dentro de las aguas territoriales islandesas. Los buques estaban operando en apoyo de la flota de arrastreros británicos, pero en ese momento no estaban proporcionando tal apoyo. Las versiones de lo que sucedió a continuación difieren dependiendo de qué lado está explicando lo que ocurrió. En la versión islandesa, se había ordenado a Thor investigar los buques y cuando se identificaron, inmediatamente les ordenó abandonar las aguas islandesas. Los buques británicos inicialmente cumplieron bajo la escolta de Thor, pero luego, después de un corto tiempo, la estrella Aquarius de repente giró y embistió la cañonera. Thor aumentó su velocidad, intentando escapar, pero fue interceptado por los Lloydsmen, quienes procedieron a embestir la cañonera significativamente más pequeña, causando daños significativos. Al darse cuenta de que estaban en una trampa británica, los islandeses manejaron sus armas y dispararon una sola ronda en defensa propia a la estrella Aquarius, lo que obligó al remolcador a retroceder y permitió que el herido Thor escapara. Sin embargo, esta versión es disputada por los relatos británicos, que afirmaron que la Guardia Costera islandesa llegó a la escena y amenazó con empezar a disparar a menos que los barcos se rindieran. Los británicos se negaron, y mientras se alejaban de la zona, la tripulación del Thor intentó abordar el Star Aquarius, pero fue impedida de hacerlo por los hombres de Lloyds, lo que resultó en la colisión, después de la cual el Thor disparó su arma. Algunas fuentes incluso no están claras sobre qué remolcador británico fue golpeado por el proyectil que se disparó, con algunas cuentas islandesas afirmando que fue el Lloydsman y no el Star Aquarius.
Independientemente, ambos lados se culparon mutuamente por el incidente, solo empeorando aún más las tensiones y dificultando aún más las negociaciones, especialmente porque la posición británica ya había sido debilitada por el acuerdo de Alemania Occidental de limitar su captura en el área en disputa. El Reino Unido había intentado negociar un límite de 110.000 toneladas, pero dada los eventos que tenían lugar en el mar, los islandeses se negaron a aceptar más de 65.000. En enero, el Thor reparado estuvo una vez más involucrado en colisiones con embarcaciones británicas, algunas accidentales y otras deliberadas, y ambos lados admitirían más tarde ser culpables de estas últimas. Era el ánimo contra las tripulaciones opuestas. A veces la disputa se volvía personal, con acalorados intercambios por radio entre los capitanes de la Marina Real y la Guardia Costera de Islandia. Algunos capitanes islandeses reconocieron planificar sus intentos de cortar redes o abordar a rastreros en las horas de comida de los buques de guerra británicos, para incomodar a las tripulaciones británicas. La Guardia Costera de Islandia también grabó transmisiones de radio entre las fragatas y los arrastreros, y luego las reprodujo más tarde para confundir a los capitanes de los arrastreros. Algunos buques de la Guardia Costera también poseían protuberancias, apodadas abrelatas por los británicos, para dañar más los frágiles cascos de las fragatas británicas. Sin embargo, usualmente los barcos islandeses más pequeños fueron los más afectados en colisiones y embestimientos. Los barcos de guerra británicos enviaban frecuentemente mensajes de radio a sus adversarios con ofertas de ayuda, pero se rumoreaba que los marineros islandeses preferirían naufragar con sus barcos antes que aceptar ayuda de la Marina Real. La moral y el respaldo a la operación eran altos entre las tripulaciones de los barcos de guerra británicos, quienes consideraban a los trawlermen como hermanos, dado que muchos eran exmarineros. Algunas tripulaciones británicas adquirieron gusto por embestir y estaban ansiosas por meterse en ello, por así decirlo, con capitanes británicos diseñando situaciones para que cualquier colisión que ocurriera pareciera culpa de los islandeses, intentando eludir el buque de guerra para cortar las redes de los arrastreros. En realidad, a lo largo del conflicto, los islandeses parecían los más agresivos, pese a la presencia de una flota británica de buques de guerra fuertemente armados en la zona. Una batalla típica de la Tercera Guerra del Bacalao ocurrió el 12 de febrero, 1976, cuando el His Majesty's Ship Diomede intentaba bloquear al buque de la Guardia Costera islandesa Balder. Cuando ambos se involucraron en una serie de embestidas, ninguno de los barcos dispuesto a ceder ante el otro. El capitán del Balder, Hoskildur Skafedinson, era bien conocido por los británicos como un capitán agresivo y no decepcionó a la tripulación del Diomede, haciendo hasta 20 intentos para eludir el buque de guerra y cortar las redes de los arrastreros que operaban cerca. Durante 4 de estos intentos, ambos barcos colisionaron, resultando en daños significativos para cada uno, dejando al Diomede con una brecha de 3.6 metros en su casco, obligándolo a regresar al puerto. Mientras tanto, la situación en tierra se agravaba cada día. El diputado británico y secretario de Estado para el Medio Ambiente, luego de Asuntos Exteriores, desde abril de 1976, Anthony Crosland, calificó la situación con Islandia como una amenaza para la Organización del Tratado del Atlántico Norte Mayor, que la inestabilidad en el Medio Oriente. Una vez más, fue la base de Keflavik la que se convirtió en el foco de la frustración islandesa, lo que llevó a protestas masivas fuera de la entrada. Menos de una semana después del incidente entre el Diomede y el Balder, Islandia tomó la drástica medida de romper las relaciones diplomáticas con el Reino Unido. Las negociaciones se realizarán ahora a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Sin que ninguna pareciera dar frutos, y con buques de guerra británicos aún en la disputada Islandia, comenzaron las negociaciones con los Estados Unidos para la adquisición de 4 cañoneras de la clase Asheville, que podrían ser armadas con misiles antibuque. No queriendo escalar la situación aún más, los Estados Unidos se negaron, por lo que Reykjavik jugó su carta de triunfo de la Guerra Fría una vez más, y se acercó a la Unión Soviética para comenzar las negociaciones para las adquisiciones de fragatas de la clase Mirka. ¿Qué tan serios estaban los islandeses sobre la adquisición sigue siendo objeto de debate, al igual que cómo se habrían utilizado si se hubieran adquirido?
Lo que es seguro, sin embargo, es que solo la idea de que se comprara y utilizara equipo soviético por un aliado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte contra los barcos de otro miembro tenía repercusiones potencialmente globales y alimentaba el esfuerzo diplomático para encontrar una resolución. De vuelta en el Reino Unido, los políticos ya estaban desencantados con el costo tanto económico como político de la Tercera Guerra del Bacalao. Con la economía afectada por la recesión de 1973, el gobierno laborista realizaba grandes recortes militares, pero a la vez financiaba un considerable despliegue de buques de guerra. Esa financiación cubría la reparación de barcos dañados por colisiones con cañoneros islandeses. Además, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar todavía estaba en curso y ahora estaba jugueteando con la idea de aceptar 322 kilómetros como el límite para la zona de exclusión económica de una nación. Así, nuevamente, el Reino Unido luchaba por mantener las zonas de pesca que, según la ley internacional, serían de Islandia en unos pocos años. Continuar la lucha por principios dañaba el prestigio de Gran Bretaña, pues parecía dispuesto a aprovechar la zona de exclusión económica de 322 kilómetros por las reservas de petróleo y gas al norte de Escocia. John Prescott, un miembro laborista del Parlamento Europeo, y él mismo, un representante electo tanto de la Unión de Marineros como del MP por Hull, realizó una visita diplomática no oficial a Islandia para comenzar las conversaciones con sus colegas islandeses. La prensa conservadora británica criticó rápidamente a Prescott tras ser fotografiado con capitanes de la Guardia Costera de Islandia que atacaron a rastreros británicos, pero él demostró que había británicos dispuestos a dialogar. Con la mediación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, las negociaciones se reanudaron, pero casi inmediatamente fueron frustradas por otro incidente grave en el mar. En la noche del 6 de mayo, 1976, la lancha cañonera islandesa Tyr fue interceptada por la fragata His Majesty's Ship Falmouth, mientras intentaba cortar las redes del arrastrero Carlisle. El capitán del Falmouth, Robert Plumer, advirtió al Tyr que sus órdenes habían cambiado para dar a los arrastreros su protección total, y cuando esto no disuadió al buque islandés, ordenó velocidad de embestida. Al impactar a 22 nudos con el Tyr, este casi volcó por la fuerza del golpe y la tripulación fue lanzada contra las paredes. El Tyr logró evitar hundirse por poco, y en un acto de desafío islandés tradicional, aún se dirigió hacia el Carlisle, lo que provocó que el Falmouth se estrellara nuevamente contra el buque islandés. El Tyr estaba ahora gravemente dañado y con energía reducida. Temeroso de otro ataque de embestida, el capitán Gudmundur K. Arnested dio la orden de armar los cañones del Tyr, amenazando al barco británico con disparar si intentaban algo de nuevo, a pesar de que el Falmouth superaba ampliamente en armamento a su buque. Sin embargo, Falmouth también había sufrido graves daños estructurales en su proa, por lo que los dos buques se alejaron hacia sus respectivas bases para comenzar sus extensas reparaciones. La mediación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte estuvo llena de tensión, ya que ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder ni a detener sus operaciones antes de llegar a un acuerdo. El 1 de junio, 1976, se alcanzó un acuerdo que permitió la última retirada de los buques de guerra británicos, marcando el fin de las guerras del Bacalao. El acuerdo favoreció significativamente a Islandia, ya que no solo obligó a Gran Bretaña y Europa a reconocer la zona de exclusión económica de 322 kilómetros de Islandia, sino que limitó a Gran Bretaña a solo 24 arrastreros para seguir pescando en la región. Capturaron solo 30.000 toneladas, menos de la mitad de lo ofrecido el año anterior. Las guerras del Bacalao fueron devastadoras para la flota pesquera británica y los miembros de la Comunidad Económica Europea, que por supuesto se transformaría en la Unión Europea, y la política pesquera común solo erosionó aún más la industria en Gran Bretaña. Según cifras del gobierno británico, en 1938 había 47.000 pescadores comerciales activos en el Reino Unido, y esto excluye muchas veces ese número empleado en el procesamiento y distribución de las capturas. En 2021, solo hay 12.000 pescadores comerciales y la industria representa menos de 1/10 de un porcentaje de la economía. El prestigio británico y el orgullo nacional sufrieron un golpe, con muchos cuestionándose por qué la Marina Real no hundió los barcos de la Guardia Costera islandesa.
Las guerras del bacalao presentaron un fascinante estudio de caso al demostrar el poder de una fuerte diplomacia sobre el poder de fuego, ya que fue la importancia de la continua cooperación de Islandia con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y particularmente con los Estados Unidos, lo que finalmente ganó el día. Igualmente, si la Marina Real no hubiera demostrado una enorme contención en el uso de sus armas, entonces la situación podría haberse deteriorado rápidamente, amenazando la alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y posiblemente incluso alterando el curso de las últimas décadas cruciales de la Guerra Fría. El prestigio islandés tampoco salió indemne. Se les percibía como arrogantes, egocéntricos y demasiado rápidos para usar sus armas. Las amenazas repetidas de cerrar la base en Keflavik y lo rápido que aceptaron la ayuda soviética hicieron que muchos en la alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se preguntaran dónde estaban realmente las lealtades islandesas y qué harían si la situación con los soviéticos cambiara drásticamente, lo que llevó a la amenaza de guerra. Afortunadamente, por supuesto, eso nunca llegó a pasar. Las relaciones entre Gran Bretaña e Islandia han mejorado significativamente desde finales de los 70. En 2019, el gobierno islandés expresó su gratitud por el despliegue de bombarderos de combate Typhoon de la Real Fuerza Aérea al país para proteger su espacio aéreo contra bombarderos y aviones de vigilancia rusos. En cuanto a la Marina Real, su reputación pudo haber sido manchada por las guerras del bacalao, pero se restauró completamente 6 años después, cuando el Reino Unido llevó a cabo la Operación Corporate para recuperar las Islas Malvinas tomadas por Argentina. Además de sus capacidades militares, la Marina Real demostró su extraordinaria habilidad logística al llevar a cabo una campaña exitosa a unas 0 kilómetros de su base principal en el Reino Unido. Lamentablemente, sin embargo, el tema de los derechos de pesca no solo en Europa, sino en todo el mundo sigue planteando problemas para las naciones marítimas. En 1993 hubo numerosos enfrentamientos entre barcos patrulla británicos y pescadores franceses por derechos de pesca en el Canal de la Mancha. A mediados de la década de 1990, Canadá y España se enfrentaron por los barcos españoles que pescaban ilegalmente fletán y rodaballo en aguas canadienses. Esto fue llamado la Guerra del Rodaballo, no tan dramática como las guerras del bacalao, pero con disparos de advertencia de barcos canadienses. Con el Reino Unido fuera de la Unión Europea, los derechos de pesca se han convertido en un tema polémico en las negociaciones del Brexit. El tiempo dirá cómo afectarán las futuras relaciones comerciales entre el Reino Unido y la UE y qué significaría eso para la aplicación de esos acuerdos.